venía de comprar y bueno, veníamos cruzando un descampado que hay, que es la parte del ferrocarril, vendría a ser, y bueno, nos llamó mucho la atención las luces porque se veían muy bajitas y bueno, cómo se desencadena todo, ¿no? Porque bueno, de repente creo que mandé 2 videos en donde aparecían, o sea, se desaparecían y volvían a aparecer. Era continuo esto, nosotros grabamos un pedacito, estaban muy bajas, muy bajitas, se veían con mucha claridad y era muy llamativo. Estas cosas existen. Como decía mi abuela, es querer reventar, ¿viste? Esto es Alto Misterio con Marco Bustamante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante. Hoy vamos a irnos a la provincia de La Pampa, muy cerca del límite con la provincia de Córdoba. Ahí está la localidad de Realicó y ahí está Giselle. Este dato nos lo pasó el dueño del medio Impacto, que es de ahí de Realicó. Le quiero agradecer mucho a Luis Matías González. La página de ellos es impactoinformativo.com.ar, impactoinformativo.com.ar de Realicó. Le quiero agradecer mucho por este contacto que nos permitió con Giselle. A ver, lo que vamos a ver ahora es unas luces, el movimiento de unas luces ahí en Realicó. Vamos a ver primero el video y después les voy a compartir algo. Bueno, ya vimos el video, ahora vamos a escuchar por primera vez la palabra de Giselle. Giselle es vecina y es comunicadora de ahí de Realicó, es colega. Así que bueno, hablamos con ella y nos dijo lo siguiente. Bueno, y nos vamos a ir a hablar directamente con Realicó, con Giselle, que está ahí y que nos está atendiendo esta mañana muy amablemente. Giselle, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Marcos? Muy bien, muy bien. Bueno, Giselle, a ver, ¿cuándo fue que grabaron esto? Bueno, yo venía te cuento así desde el principio, lo voy a hacer más leve para que no se haga tan extenso. Uh-huh. Yo venía de hacer las compras con mi marido y más o menos fue el día 22, estuve chequeando la fecha porque no me acordaba, el 22 Uh-huh. de abril, aproximadamente 10:30, 22:30, venía de comprar y bueno, veníamos cruzando un descampado que hay, que es la parte del ferrocarril, vendría a ser. Ajá. Y bueno, nos llamó mucho la atención las luces porque se veían muy bajitas y bueno, cómo se desencadena todo, ¿no? Porque bueno, de repente creo que mandé 2 videos en donde aparecían, o sea, se desaparecían y volvían a aparecer. Era continuo esto, nosotros grabamos un pedacito porque bueno, no, veníamos justo caminando y teníamos que llegar a casa, ¿no? Pero bueno, estaban muy bajitas y se veían con mucha claridad y era muy llamativo el fenómeno. Uh-huh. Vos decís que vos sentías que eso que estabas viendo estaba realmente cerca. Sí, de hecho, bueno, no se ve con claridad el video, pero sí, se veían muy grandes, que es lo que a mí me llamó la atención. Yo desde chica siempre tuve estos encuentros, por así decirlos, entonces yo me di cuenta que no eran cosas, no eran drones, no eran, aviones, que por ahí cuando se subió el video todos decían, puede ser drones, y no, bueno, estuve chequeando, estuve averiguando con gente que conocía más del tema,
y bueno, me decían que no, me dice, es verdad, o sea, esto es algo muy poco común. Atípico. Que bueno, no. ¿Cómo? Atípico. Claro. Claro. Correcto. Sí. Y cuando vieron eso, cuando observaron eso, ¿sintieron algo especial, algo distinto, algún sonido, algo? No, sonido no se escuchaban. Bueno, distinto sí, muy llamativo, porque yo soy mucho de prestarle atención a las cosas que vemos, y más en lo que es en el cielo, ¿no? Uh-huh. Pero sinceramente me atrapa mucho todas estas cosas, pero me di cuenta de que no era algo que era algo común, no sé cómo explicarlo, algo común, no es algo común que lo vemos todos los días y que podemos decir, no, esto pasa siempre. De hecho, sé que como lo estuvieron viendo un montón de gente de acá de la localidad y que venían y me preguntaban, Jessica, ¿en qué momento lo viste? Yo lo había visto anteriormente, después que había subido el video, o sea, como que se vuelve a repetir esto, pero bueno, hay gente que por ahí no tiene eso que por ahí te atrapa, como me pasa a mí, que fue algo que dije, no, a ver, esto me parece raro porque yo no, sinceramente, acá en la localidad, en esta localidad donde yo vivo ahora, no lo había visto nunca, es la primera vez que pasó esto. Anteriormente sí lo había visto y que de hecho era mucho más de mucho más cerca, digámoslo, y bueno, yo ya sabía que esto no era algo que se veía siempre, por así decirlo, y que obviamente eran objetos no identificados, ¿no? Porque me daba cuenta, yo tengo recuerdos de cuando era chica, uh-huh, y era muy parecido a lo que veía, muy parecido. Contanos, ¿qué veías de chica? ¿Qué veías? Bueno, yo me crié en un campo y había en la estancia donde nosotros estábamos, teníamos una casa que estaba abandonada por más o menos a 300, 400 metros de donde nosotros vivíamos, y había muchas plantas grandes, eucaliptos, plantas grandes, que bueno, que tapaba, o sea, en la hora de la noche se veían cuando estas luces bajaban a esa casa, uh-huh, pero se veía muy clarito, te estoy hablando de 300, 400 metros, no estábamos muy lejos, y bueno, se veían cuando bajaban, estaban como un rato en el aire, detrás de las plantas, ¿no? Uh-huh. Y después como que se desaparecían de la nada. Y bueno, a mí me llamaba mucho la atención porque yo era chica, pero lo recuerdo, me acuerdo muy marcado, es algo que no me lo olvido nunca, y sí se escuchaban como ruidos que no te puedo explicar con palabras porque la verdad que no son ruidos comunes, uh-huh, que yo te puedo decir se parece a tal y tal cosa. Era como un zumbido, lo único que te puedo decir. No muy fuerte, vos. O sea... Como sí, un zumbido. Sí, y al otro día, por ejemplo, mi papá, que iba a recorrer los campos, encontraba siempre restos, por ejemplo, de como pasto quemado. No en círculo, voy a aclarar eso porque todos me dicen, no, pero que estaba no en círculo, eran como que habían por partes, como alrededor de la casa esta que te estoy mencionando que estaba abandonada, sí, por partes había como pasto quemado, así, por lo que, o sea, lo que yo recuerdo, ¿no? Bueno, estos eventos, estos sucesos pasaron muchísimas veces. Por eso cuando yo ahora me pasa esto nuevamente, yo le presté mucha atención porque de hecho es algo que, como te digo, no es algo que lo ves todos los días, o por lo menos no me pasó a mí de verlo siempre. Pero sí me dio mucha curiosidad porque estas cosas están pasando y es evidente de que algo hay, ¿no? Está bien claro. Uno puede decir, de hecho comentaban, son drones, yo me puse a investigar y sé que no son drones, no son aviones, aparte son totalmente distintos. Bueno, vos que conoces del tema o la gente que te sigue en tu canal debe saber de que nada que ver una cosa con otra. Por ahí explicarle a la gente para que pueda tener ese conocimiento y sepa de lo que estamos hablando y que esto no es para que la gente tenga miedo, sino para que pueda informarse como corresponde. Claro. Che, la experiencia de chica, ¿dónde ocurrió? Mira, yo estoy en Realicó, como te decía, al norte de La Pampa, y ocurrió en un pueblo que se llama Damián Maisonave, que está a 15 kilómetros de la localidad. Ajá. Y después de eso, ¿viste alguna vez algo más? No, siempre hay estas luces que me llamó mucho la atención. Bueno, lo que es paranormal, muchas cosas viví paranormales. Mira, pero de lo que es ovni. ¿Por ejemplo? Sí.
Y bueno, en ese pueblo donde yo vivía se aparecieron muchísimas cosas. O sea, si tengo que contarte todas las historias, son eternas. Pero tuve muchos encuentros así. Pero por contanos, eso creo en esto firmemente. Contanos la Sí. que más te sorprendió, la que más te impactó. Bueno, de chica bueno, en un campo hubo muchas opciones no tener. Nosotros no teníamos luz eléctrica y estuvimos mucho tiempo sin tener luz eléctrica. Quizás lo recuerden al dichoso candil. No sé si alguna vez escucharon hablar. Claro, que bueno, es un farol que va... el candil como objeto físico o como objeto sobrenatural, ese farol que va deambulando por la pampa. El candil que yo te digo era como si fuera un frasquito, ¿me explico? Claro. Era como un frasco con gasolina, me parece que era gasoil. No recuerdo bien, con una mechita. Claro. Sí, el farol sí, que todavía se usa para sí. pescar. Bien, bueno. Y bueno, yo recuerdo que mi mamá me acostaba y cuando me iba a llevar a dormir, siempre era como un horario que yo tenía que dormirme, porque bueno, de hecho, uno era chico, siempre le llamaba la atención lo que te prohíben, es como que te llamaba mucho la atención. Claro. Y bueno, se escuchaban, por ejemplo, el trotel de caballos, que no había nada, o sea, mi habitación daba hacia la calle, y bueno, o si no, como que rompían botellas. Siempre tuve intención de mirar, porque como todo ser humano, uno es curioso, claro. Pero bueno, no lo pude ver, pero sí podía sentir. Otra cosa de las que vi fue la luz mala, la tuve muy cerquita. ¿Cómo era? Nosotros veníamos... Contame. Y la luz mala, yo vi dos, una que era blanca y la otra que era roja. Mirá. Nosotros estábamos muy cerquita del cementerio de la localidad, entonces vimos varias de estas cosas que de hecho siempre que veo historias o que me cuentan historias, porque a mí me gustan mucho, me dicen, no te das idea de la sensación que te da. Sí, yo sé, porque aún tendría 8 o 9 años y yo la recuerdo, era como que se te paraban los pelos de la nuca, por así decirlo, y sentías un escalofrío y una sensación muy, ¿cómo decirte? Muy poco sentir, o sea, nadie la siente. Si vos no viste o no tuviste o no palpaste una cosa de esto, no sabes de lo que te hablo. Ajá. Pero te estremece mucho, es la palabra, no sé, no le encuentro otra cosa. Es estremecedor lo que uno siente cuando la ve. ¿Y esta luz mala vos la adjudicás a la presencia de entidades que salían del cementerio? Mira, nosotros mi papá había hecho como una cruz en una tranquera. Ajá. ¿Está? Y es como que ahí terminaba, como que ahí moría. Venía del cementerio, sí, venía del lado del cementerio. Mirá vos. En esa tranquera, es como que esas almas, porque dicen que son almas, sí. Están las almas buenas, que no descansan, que son las blancas, por eso veíamos la luz color blanca, y estaban las rojas que dicen que son como más fuertes. Bueno, en esa cruz es como que moría la luz mala, porque ahí no se veía más. O sea, es como que caía para la tierra. Te doy un ejemplo para que vos entiendas. Claro. Che, y ya que viste la luz mala, ¿cuál es la diferencia entre la luz mala y lo que vos grabaste? Y no sé. Bueno, la luz mala corría en un alambre y te daba una sensación estremecedora y que bueno, que obviamente venía del cementerio. Esto estaba arriba en el cielo y de repente desaparecía y volvía a aparecer en el mismo lugar, o sea, era totalmente distinto, nada que ver una cosa con la otra. Claro, y esto fue un objeto. La pregunta sería, vos sí. Estabas grabando el cielo, la luz apareció y desapareció. ¿Cómo sabías que iba a aparecer la luz ahí? ¿Qué sentimiento, qué sensación o qué habías grabado antes, no? No, en realidad nosotros veníamos caminando y empezaron a aparecer dos, que son las que yo creo que te mandé el video. Sí. Y empezaron a aparecer y de la nada desaparecieron. Entonces nosotros nos quedamos como muy... tanto yo como mi marido somos como mucho, nos llama mucho la atención estas cosas. De hecho, nosotros salimos a caminar o salimos a tomar mate y nos sentamos y miramos el cielo por horas porque nos llama mucho la atención.
Y bueno, y nosotros sabíamos que algo se venía y de la nada volvieron a aparecer. Mirá vos. Uno cuando se introduce en esto es como que un poco va como aprendiendo, ¿no? Aunque nunca terminamos de aprender, pero que te sorprende, pero sí, a mí me resultó muy raro. De hecho me decían, ¿puede ser aviones? Le dije, no, imposible. No, los aviones no. De noche y es tan imposible. cerca, de noche y tan cerca, imposible. Sí, muy cerca. La verdad que esa noche quedamos muy contentos porque nosotros nos pusimos contentos al ver esto porque a mí me encanta y bueno, mi pareja también. Entonces quedamos en volver a ir acá cerquita, que está cerca de casa, en donde podremos chequear si vuelve a aparecer, por ejemplo. Igual siempre andamos viendo, vamos chequeando, porque a mí me encanta, como te decía. Y bueno, y es importante saber y conocer un poquito del tema, que es lo que a mí por ahí me decían, ¿no te da miedo, no sentís? No siento miedo porque yo soy curiosa y yo creo que las personas por ahí deberíamos tener conocimiento más que miedo. Obviamente es algo muy raro, que no pasa siempre, pero también hay que ser claro que existen este tipo de cosas. Esto no es mentira, nadie juega con esto, nadie quiere atemorizar a nadie. Simplemente me pasó a mí como le puede pasar a otra persona. Y bueno, está bueno que la gente pueda aprender sin juzgar y entender de que estas cosas sí existen. Che, vos sos comunicadora ahí en la localidad. Sí. ¿Alguien te comentó algo? ¿Alguien te dijo, che, yo también lo vi? ¿Alguien te dijo algo después? Sí, cuando me pasó que yo lo subí, de hecho estoy trabajando junto con un colega que es Luis Matías, que le voy a mandar saludos, que trabajamos siempre en conjunto porque bueno, ellos desarrollan lo que es más la información. Cuando Luis sube el video a su diario, me empiezan a escribir, porque de hecho la gente también me conoce a mí, che, yo solo vi, siempre aparece, nosotros no sabíamos que era esto, Mirá pero vos. no es algo... O sea, que yo nadie lo grabó, lo bueno que yo fui la primera que lo grabé, pero porque a mí me interesa. Y me preguntábamos, ¿sabés qué es lo que puede ser? Y la verdad no sé qué es lo que puede ser, pero yo te puedo asegurar que no son ni drones, no es un avión, no son satélites. Y le dije, son ovnis, objeto no identificado. Es claro que es este tipo de ¿cómo es? De evento. De objeto, y claro. si vos sabés, sí, o sea, la gente por ahí pregunta, y está bueno que pregunte, que se informe. Entonces, bueno, me decía, ¿no tenés miedo? No, miedo porque, de hecho, después si querés chequear, yo tengo mi TikTok en donde un chico de acá comenta y me dice, a mí me dio miedo porque yo lo vi y parecía que me seguían las luces. Y les dije, no tienen que tener miedo. De última, grábenlo o busquen la forma de que, no sé, de mirar, a ver el movimiento, lo que hacen. Traten de grabarlo, que es lo que se recomienda, ¿no? Como para de última llevarlo o verlo con alguien que conoce más del tema. Che, contá tu cuenta de TikTok. Mi cuenta de TikTok es algo como @85G, así nomás, como te lo pronuncio. Okay, @85G. Ahora te voy a seguir, así veo tus videos. Che, y a mí lo que más me impactó de todo esto es que yo tengo un video del año pasado, creo que de mayo, abril, pero de Capilla del Monte. De hecho, cuando lo veas te va a llamar mucha atención que se nota que vos estás grabando, si no me equivoco, hacia lo que sería Córdoba, y los de Córdoba están grabando hacia lo que sería La Pampa. Entonces, claro, tiene mira. el mismo fenómeno pero invertido. Sí, claro, sí. O sea, se vio de distintos lugares, así me decís, ¿no? Exacto, o sea, lo mismo que grabaste vos, de hecho es muy interesante. Yo voy a hacer una comparación en un rato, porque dura exactamente lo mismo, en tiempo dura lo mismo, o sea, aparecen estas dos luces enfrentadas y hacen como una incandescencia mayor y desaparecen. Y eso dura lo mismo en tu video y el video de Córdoba. Es muy impresionante. Mirá vos, yo la verdad que no sabía. Sí, sé que esto acá en la localidad, Realicó no por sí, pero de acá en La Pampa hay lugares que sí han tenido estos tipos de avistamientos. No iguales, pero sí que han tenido en los campos. De hecho hay relatos que después te los voy a pasar para que vos los veas, o capaz que vos los conocés. Pero sí, en La Pampa
por ejemplo, creo que es en Macachín, puede ser. Después te voy a chequear bien los nombres de los pueblos en donde han tenido estos avistamientos. Si bien no son iguales, pero por ejemplo hay uno que es en el día, que aparece en el día, que no es, que es mucho más, ¿cómo decirte? Te llama más la atención, porque la noche por ahí, viste, vos mirás para arriba, justo da la casualidad, ves estas luces, pero de día es un poco menos, o sea, es menos común, es poco común. Entonces, sí, yo la verdad que no sé qué serán, pero sé que lo que están haciendo es investigando, digo yo, por lo que poco que sé, ¿no? Y de las historias que has escuchado de ahí de tu pueblo con respeto lo digo, ¿no? ¿Cuál fue la que más te impactó a vos? No sé si impactar, porque es como que, en realidad, como cuando a vos te gustan este tipo de cosas, es como que intentás ¿cómo decirte? De averiguar o de aprender o de saber. Claro. Yo creo que es en Macachín o en Winifreda hay una historia en donde apareció también en un campo, en una estancia, y que bueno, las personas, vos imagínate que te estoy hablando aproximadamente 10 años atrás, por ahí todos no teníamos un teléfono, no era tampoco como tener un teléfono en la mano y grabar, pero bueno, fue una de las que me llamó mucho la atención, porque relataban como que la nave sí se escuchaba como un ruido. Yo en este caso no escuché nada. Después te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Hay varias historias, pero bueno, fue esa como que la que me llamó mucho la atención. Cuando yo era chica sí escuché como un zumbido, era como un zumbido no fuerte, pero era como un ruido raro, que no es un ruido como que te pueda dar un ejemplo que escuchamos normalmente, ¿no? Era algo raro, de eso sí me lo recuerdo muy, muy marcado, muy claro. Giselle, querida, para la gente que está ahí, vamos a contarle a la gente, o de La Pampa, ¿dónde estás vos? Sí. Yo estoy... ¿Cómo querés que lo cuente? No, ¿cómo se llama el lugar? Realicó, ok. Si vos querés ver lo mismo que vio Giselle, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde tenés que pararte, Giselle? Bueno, yo lo vi cruzando la estación del ferrocarril, ahí sería. O sea, si yo voy a Realicó, me paro en la estación del tren y miro hacia dónde, hacia el norte, hacia el sur. Para el oeste. Para el oeste yo tomo que es cuando yo grabo el video. Ok, hacia el oeste. Y ahí es donde vos solés ver estas imágenes, estas luces. Sí, por lo que tengo entendido estuvieron como más... En el momento que yo las filmo están como más abajo. Por eso vuelvo a repetir y digo y remarco que se veían muy cerca porque estaban como muy cerca de la Tierra. ¿Me explico? Claro. Pero hay otro video que otro hombre de acá de la localidad tomó y estaban más arriba. Ajá. Que a mí también eso me sorprendió un montón. Mucho más arriba. Que yo dije, son las mismas luces, pero es como que vinieron bajando. No sé si soy clara. Como que bajaron. En el momento que yo las filmo estaban mucho más bajas y cuando lo filmaron anteriormente estaban arriba. Que de hecho son las personas que me comentaron en el video. Yo tengo un video que lo filmé arriba, estaban más arriba el mismo día, Giselle, lo último, ¿estas luces estaban en el horizonte, estaban en el cielo o vos lo veías que estaban más abajo, a nivel de un avión, por ejemplo? Sí, estaban más abajo, sí. O sea, estaban como a la altura de un avión, por ejemplo. Claro, sí, claramente así. Giselle, ha sido muy amable. ¿Tus redes cuáles son? Bueno, mis redes personales por ahí no me gusta dejarlas, pero sí voy a dejarlas de la radio. Dale. Que es FM Corazón Valiente, nos pueden encontrar a través de YouTube. Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda. Yo de hecho hablé del tema porque la gente por ahí lo toma con un poco de humor. Y está bueno que lo toman con humor, pero sí está bueno de que empiecen a conocer un poquito de esto, porque es importante no asustarse, simplemente tomar conciencia y darse cuenta de que no debemos ignorar. Debemos conocer y profundizar en el tema, que es lo que más me importa a mí. Uno puede ponerle un poco de humor, como para no sentir un poco de miedo, para no hacerlo tan tétrico, por así decirlo, pero siempre tranqui, siempre respetar y darse cuenta de que no estamos mintiendo, que con esto no jugaría nadie, pero estas cosas existen. Como decía mi abuela, es querer reventar, ¿viste? Gracias, Giselle, muy amable.
Bueno, te mando un abrazo. Gracias a vos, que tengas un buen día. Igual. Bueno, esto ocurrió, les decíamos, en Realicó, en la provincia de La Pampa. Después de que cuando estábamos procesando el material, me acordé que algo muy, muy parecido habían grabado en Capilla del Monte. Miren. Ahí, mirá. No, sí, es así. Miren, chicos. No. Solo que pasa que yo vivo acá. ¿Cómo puede ser? Son videos muy, muy parecidos. De hecho, si los comparamos, van a ver que son muy parecidos. No, sí, es así. Miren, chicos. No. Solo que pasa que yo vivo acá. ¿Cómo puede ser? Un misterio. Un misterio porque no sabemos qué es. No sabemos qué son estas luces. Evidentemente, satélites no son porque llevan una trayectoria enfrentada. Evidentemente no son drones, por ejemplo, porque por cómo se comportan, el tipo de luz. Evidentemente es algo inexplicable. Soy Marco Bustamante, a todos ustedes gracias. Si les gusta este tipo de contenido, les pido que le den like, que se suscriban al canal y que activen las notificaciones. Somos Alto Misterio. Tus altos misterios por fin revelados, hay que estar bien atentos, hay que estar preparados. Visita nuestro sitio web altomisterio.com. 500 años de ovnis en la Argentina. El primer libro del periodista Marco Bustamante. Una recopilación sin precedentes de los casos más impresionantes de encuentros con objetos extraños y seres no humanos en nuestro país. Desde el año 1500 hasta la actualidad, luces imposibles en el cielo, huellas en los campos, testimonios desconcertantes y abducciones documentadas con sorprendente precisión. 500 años de ovnis en la Argentina, del periodista Marco Bustamante, ya disponible en todos los formatos. Ellos, historia de una abducción. El segundo libro del periodista Marco Bustamante, basado en un caso real ocurrido en Uruguay a comienzos de la década del 90. Artigas Tavare jamás imaginó que su vida cambiaría para siempre luego de una experiencia imposible. Una historia que invita a cuestionarlo todo. Un hecho real. Ellos, historia de una abducción. El nuevo libro del periodista Marco Bustamante, muy pronto disponible en todos los formatos. Somos un hilo rojo que marca el camino, un portal dimensional hacia muchos destinos. Tus altos misterios por fin revelados, hay que estar bien atentos.